Bueno, ahora vamos a dar el tutorial para resolver el ejemplo número 7. A diferencia de todos los ejercicios pasados, que eran de cálculos numéricos, este ejercicio es netamente en términos de puras variables. Y eso quizá pudiera causarles a lo mejor a ustedes alguna inquietud, alguna desconfianza, porque no están tan acostumbrados a trabajar ejercicios teóricos. Sin embargo, bueno, este es un buen ejercicio para empezar a entrenarse en esa parte. Entonces, este ejercicio lo que nos dice es que tenemos dos cargas que portan ciertas masas, en unas esferas que portan ciertas masas. Le voy a poner M y M a ambas. Las dos cargas están sujetas por un hilo de seda y bueno, cuando nos dicen que es de seda, pues entenderíamos que es muy ligero, por lo tanto la masa no nos afectaría para este análisis. Y además estos hilos de seda, como son tan delgaditos y tan sin masa, lo único que van a hacer es permitir que las cargas se desplacen. Entonces, si los dos objetos tienen carga positiva, bueno, pues la fuerza que van a experimentar ambos va a ser de repulsión. El diagrama que vamos a poner lo podemos hacer para las dos cargas. Sin embargo, en el momento de analizarla solamente vamos a hacerlo para una sola. Y el sistema es exactamente el mismo, solamente que en una imagen especular del otro lado. Por eso es que solamente vamos a trabajar solo con una carga. Entonces nos dicen además que, bueno, cuando las cargas se repelen, estas se van a separar en un ángulo θ con respecto a la vertical, y también la cuerda nos mencionan que tiene una longitud L. Y además la distancia que se separan esas dos cargas es x. Sin embargo, el dato importante del ejercicio pues es la longitud de la cuerda y la abertura, es decir, esta x la voy a tener que dejar expresada en términos de L y del ángulo. Bueno, entonces por una parte, en principio aquí voy a poner mi diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan, por ejemplo, sobre la carga la número 2. En este caso, pues yo sé que si estoy en un sujeto de una cuerda, una de las fuerzas va a ser la tensión. Y aquí, por una construcción de ángulos alternos internos, si yo sé que esta recta vertical es paralela a esta vertical, que es la del eje Y, este ángulo va a ser alterno interno con este ángulo de aquí. Por eso es que este ángulo es el ángulo θ. También está incluido el peso y una fuerza que es la fuerza de repulsión eléctrica, que le estoy llamando F1 sobre 2, que es la fuerza eléctrica de repulsión que ejerce 1 sobre el 2. El objeto 2 se va a tender a mover hacia la derecha y en esa misma dirección es como voy a poner mi fuerza eléctrica. De aquí recordamos que la fuerza eléctrica es la constante K por el valor absoluto del producto de las dos cargas, que en este caso pues es positivo, entre la distancia de separación de ellas al cuadrado, que aquí en el ejercicio le están poniendo como x. Ahora, aquí vamos a introducir otra forma alternativa de expresar la constante de Coulomb, que es la letra K, y la vamos a poner en su equivalente como 1 sobre 4pi epsilon 0, donde esta letra que se llama epsilon 0 recibe el nombre de permitividad del vacío y su valor numérico es una constante, es de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton metro cuadrado. Se le llama permitividad del vacío porque la permitividad es una cualidad de los medios, en este caso el vacío, de poder transmitir el campo eléctrico a través de ese medio. En este caso, pues este valor de permitividad pues nos dice que en el vacío se puede transmitir el campo eléctrico, es decir, que si nosotros soltáramos un par de cargas eléctricas en el vacío, que no hubiera un medio material, pues incluso ahí ambas sentirían una fuerza eléctrica, ¿no? Incluso si pusiéramos una fuente más grande de carga, esas dos cargas en el vacío estarían afectadas por esta tercera carga, ¿no?
Entonces, esto es una diferencia muy importante, por ejemplo, con respecto al sonido, ¿no? Porque el sonido siempre se transmite en medios materiales, ¿no? Se puede transmitir en sólidos, en líquidos e incluso en gases como en el aire, pero en el vacío no, ¿no? Entonces, esta es una cualidad muy interesante que tiene el campo eléctrico y bueno, más adelante ya veremos con propiedad ese tema, pero ahorita vale mucho la pena empezar a introducir esta constante. Bueno, por otra parte, también necesitamos expresar en términos de L y teta, pues el valor de X medios. Aquí lo que hice fue separar este triángulo, esta parte la separé en dos, donde este cateto, que sería el cateto opuesto de este triángulo, tendría el valor de X medios. Entonces, si yo uso la definición de la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, pues de aquí lo que puedo hacer es despejar a X, ¿no? Entonces, de esta manera ya tendría X resuelto en términos de L y teta. Ahora, si estamos considerando que el sistema está en equilibrio, pues vamos a aplicar las leyes de Newton, pero ahora lo vamos a hacer en sus dos ejes, tanto en X como en Y. Entonces voy a poner que la suma de fuerzas en X, pues va a ser la fuerza eléctrica que ejerce la carga 1 sobre la 2, que es este término donde K está dado en términos ahora de la permitividad del vacío. Y del otro lado, aquí voy a tener la componente en el eje de las X de la tensión, ¿no? Que en este caso sería este pedacito y este pedacito sería T seno de teta, ¿no? Porque este sería el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Entonces eso le llamamos ecuación 1. Y por otra parte, vamos a tener la condición de equilibrio para fuerzas en Y, de donde lo que vamos a sacar ahora sería la componente en Y de la tensión, que sería este cateto, que sería T coseno de teta, por lo que tenemos aquí, menos W, donde W lo que ya sabemos es que es igual a M por G, igual con 0. Entonces, de aquí, de estas dos ecuaciones, pues observamos que la incógnita de ambas es la tensión. Entonces, lo que van a hacer es que de esta ecuación, por ejemplo, de la número 2, lo que pueden hacer es despejar a la tensión en términos de mg y coseno de teta y sustituir ese resultado en la ecuación 1. Cuando ustedes hagan eso, les va a quedar por ahí una división de senos entre cosenos y ahí hay que utilizar la equivalencia. De hecho, la voy a poner aquí, que seno de teta entre coseno de teta, eso es igual a tangente de teta. ¿Sí? Entonces, de ahí les va a quedar ya el resultado que ya va apareciendo en el manual. Y entonces aparentemente va a quedar algo como muy aparatoso, pero ustedes empiecen a simplificar y despejen a la variable que les interesa, despejen a la variable Q. ¿Sí? Tengan cuidado cuando vayan a sacar las raíces cuadradas, porque por otro lado, por ahí les va a aparecer ahí un valor con x al cuadrado que hay que simplificar. Y el resto de los términos, bueno, les van a aparecer en términos de 4pi y el epsilon 0, ¿no? Entonces, los invito a que hagan el álgebra y que lo comparen con el resultado que les voy a proporcionar en la cajita de descripción. Eso sería todo para este tutorial.